Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Encuentros El Mercurio Online. Nuestro tema de hoy se titula Cuidarse para cuidar. Y nuestra invitada es la querida Paulina Urrutia, destacada actriz, académica y directora chilena. Fue secretaria y presidenta del Sindicato de Actores de Chile, presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes durante el primer gobierno de Michelle Bachelet entre los años 2006 y 2010. El año 2014, su marido, el periodista Augusto Góngora, fue diagnosticado de Alzheimer. Desde esa fecha, Paulina se ha dedicado a cuidarlo en esta enfermedad progresiva que no tiene cura. Soy Marcela Zubieta, pediatra, infectóloga de niños con cáncer, y no es al azar que estemos las dos conversando de este tema hoy día. A mí me tocó, hace muchos años, cuidar a una pequeña hija que se enfermó de un tumor cerebral y transitó por la enfermedad 2 años y luego 2 meses la cuidé al final de su vida. El cuidar a un ser querido es un desafío mayor. No, me imagino que hay mucha gente conectada tratando de imaginar lo que se vive o buscando una ayuda de lo que nosotros podamos contar con Paulina. Hola Paulina, qué gusto tenerte de nuevo con nosotros aquí esta tarde. Marcela, encantada. Muchísimas gracias por la invitación para poder compartir con todos quienes nos están escuchando. Y ojalá que sea lo más dinámico posible, que podamos conversar entre las dos, pero también con quienes nos están viendo y poder recibir sus preguntas, sus dudas, a lo mejor sus comentarios, que por cierto nos ayudan a todos a hacer que este diálogo sea lo más abierto posible para que todos se sientan parte de él. ¿Te parece? Me parece, Paulina. Me gustaría, busqué algunas estadísticas para contextualizar este problema. Fíjate que según la encuesta nacional de dependencia de personas mayores, el 8,5% de los mayores de 60 años tienen dependencia de otros. Y este porcentaje aumenta un 32% el mayor de 85. Fíjate que además se estima que hay 180.000 personas con demencia en el mundo y están afectadas alrededor de él o de ella 2 millones de personas. Fíjate que se espera que el año 2025 exista la misma proporción de adultos mayores que jóvenes menores de 15 años. Por lo tanto, el problema de la demencia y de la dependencia va a ir aumentando en el tiempo y por eso es tan importante los mensajes que tengas que dar, cómo ayudarse para poder enfrentar en los cuidadores este problema. Entonces, y fíjate que se piensa que va a ir aumentando, duplicándose el problema cada 5 años, porque la población está envejeciendo. Y otra estadística importante que nos toca a nosotros las mujeres, que como lo que conversábamos el otro día, el 86% de los que cuidan a personas con demencia son mujeres. Y en el tema que a mí me toca, las cuidadoras de niños con cáncer son en más del 90% mujeres. Sí. Eso es lo primero para contextualizar. Porque ahí generalmente son madres. Madres. Claro. Porque eso está, después podemos hablar de las leyes que nos protegen, pero las dos estamos aquí porque hemos vivido este proceso, y yo pensaba en ti. Cuéntanos un poco, porque tú te casaste con Augusto y él es harto años mayor que tú, y era seguramente por muchos años fue el quien te protegía a ti. ¿Cómo transitaste desde el diagnóstico de Augusto a recibirlo, a avanzar, y cómo el cambio de roles de él ser probablemente, a lo mejor no tu protector, a ser tú quien lo protege y lo cuida? No, ojalá hubiera sido mi protector, pero bueno, en fin. Sincerando. No, mira, como yo soy una persona bien conocida, entre comillas, la gente conoce nuestra historia. Y yo quería aprovechar, como soy actriz y a mí siempre me entrevistan,
quería aprovechar de que partiéramos esta conversación justamente con tu historia, porque yo creo que tu historia tiene un pasado que te hizo mirar el presente de una manera muy, muy visionaria, ¿no es cierto?, para con tu experiencia colaborar ayudando a muchos otros. ¿Y qué te parece si eso que tú viviste, cómo lo viviste, nos sitúa en el presente, que es de lo cual yo puedo hablar, que es lo bonito, porque yo creo que quienes nos están escuchando comparten muchas experiencias conmigo porque lo estamos viviendo, pero lo tuyo, esa historia que te trae al presente, y también nos tienes que contar lo que viene a futuro con la fundación. ¿Te parece que lo hagamos así? Pese a que no sea resuelto si es el huevo o la gallina, pero... Dale, yo estoy abierta a tu pregunta. Lo que es lo primero, el huevo o la gallina, no se sabe, pero ¿te parece que partamos con algo de tu historia para llegar al presente con la mía? Perfecto. ¿Sí? Ya. Bueno, yo cuando tenía un poquito más de 30 años, siendo pediatra, formada en un hospital público donde conocí desde lejito la enfermedad de los niños. Había tenido la suerte de tener, bueno, tuve una historia obstétrica complicada al inicio, pero después 2 niños sanos, y tuve una tercera hija maravillosa al año y medio. Le diagnosticamos un tumor cerebral. Y en Chile no había ninguna posibilidad de tratarla. Por lo tanto, una vez hecho y confirmado el diagnóstico, operamos en neurocirugía, tuvimos el diagnóstico de cáncer con la biopsia en la mano, y tuvimos que buscar en qué centro del mundo nos ofreció alguna posibilidad. En ese tiempo era por fax, imagínate, no existían las comunicaciones de ahora, y mientras esperábamos embalando la casa, porque sabíamos que íbamos a tener que dejar todo lo que nos había costado conseguir a esa altura de la vida para buscar una esperanza para nuestra hija. Y llegamos al Paraíso del St. Jude, que es un hospital maravilloso. Casi lo sentía yo ofensivo en relación a la realidad que estaban viviendo los niños del sistema público en Chile en ese tiempo, año 88, donde nos recibieron y nos dieron una oportunidad de tratamiento, sabiendo en el fondo de nuestro corazón que solo era una esperanza y que la certeza de que se mejorara era casi cero. Así que vivimos 2 años, tuvimos que partir de un día para otro, abandonar todo, trabajo, familia, cosas, con una necesidad imperiosa de llegar al lugar que nos ofreciera esta esperanza. Tuvimos 2 años, nuestra hija recayó 2 veces, tuvo que someterse a una quimioterapia, luego radioterapia, donde enfrentábamos 2 veces al día una radioterapia con anestesia general. ¿Qué edad tenía ella? Ella se enfermó al año y medio y murió a los 3 años y medio. Bueno, finalmente ella no tuvo ninguna oportunidad, ya no resultó ningún tratamiento, y tuvimos que volver con ella en coma a Chile y estar aquí 2 meses cuidándola en forma muy dedicada. Fue un periodo que yo te contaba el otro día, Paulina, no quería que ella se fuera, era una dependencia horrorosa, emocional, mía con ella. Me bastaba con sentir el olor, ella estaba totalmente perdida, todas sus capacidades, pero yo no quería que ella se fuera, no podía entregarla de vuelta, eso sentía, hasta que la vi sufrir, porque le tuve que pinchar para ponerle un medicamento, y ella hizo un gesto con la cara, y ahí yo, que creo en Dios, en mi caso, le dije: Dios, ya, lo único que no soporto es verla sufrir, llévatela, y se murió muy poco rato después que ella se fue. Entonces, durante todo ese proceso, uno tiene una entrega total, pero como mamá, aparte de cuidar, que es un rol que uno espera que una mamá cuida a un hijo, distinto a lo que tú estás viviendo, Paulina. Uno espera y se entrega cuerpo y alma a cuidar a la hija, a cuidar a los otros hijos, al marido, que tenía que estudiar, porque así nos financiábamos además, hacer las labores de la casa con otros niños de 8 y 7 años. Entonces es una demanda mayor. Y yo, cuando pienso en lo que te está pasando a ti, y yo me acuerdo de esa etapa que uno sentía como que ya no te daba. Y además, ¿sabes lo otro terrible? Que había que disimular, porque yo no podía llorar delante de mis otros hijos. Entonces era un renunciar a uno como ser humano en todas sus dimensiones. Tu humanidad.
en toda su humanidad. Pero fíjate que, bueno, yo cuento siempre que durante ese tiempo me tenía en la cabeza los niñitos con cáncer de mi hospital, el Hospital Ezequiel González Cortés, y el martirio que ellos vivían, porque si bien mi hija tenía un cáncer, estaba viviendo un mundo de fantasía, entre comillas, en lo que cáncer se refiere. No sufrió nunca, siempre estaba contenta con todo nuestro cariño, con las mejores comodidades. Por lo tanto, ella, cuando ya estaba en coma en Chile, llamé al director de pediatría de mi hospital y le dije, mire, yo creo que esto no es por algo, es para hacer algo, y van a hacer algo de aquí, no sé lo que va a hacer, porque tampoco tengo claro las necesidades de las personas que atendemos en el hospital, pero algo va a hacer. Y así que murió Claudita, y al día siguiente, empezamos a trabajar para la fundación. Ya llevamos 31 años trabajando de la mano con el Estado, dando un apoyo totalmente integral a los niños. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ese apoyo integral? Que lo apoyamos, no solo en lo psicológico, en todo lo social, todo lo médico, lo psicológico, todas las ayudas que ellos requieren en locomoción, en alimentos, en medicamentos, en comida, en ropero, en fiestas, eso por un lado. Pero a su papá también, a sus padres, ¿no? También. A los padres, a los hermanos. ¿Cómo ayudan a los padres también, a propósito de que es un gran tema de los hospitales para niños, ¿no es cierto?, en lugares de acogida para poder cumplir con los tratamientos, ¿no? Tenemos muchas ayudas. Por ejemplo, cuando un niño se va del hospital, lo primero que hace es la trabajadora social, examina la realidad de ese niño en su casa estructural y en su familia. Y vemos cuáles son las ayudas que ellos necesitan. Cuando su hogar, ya sea en Santiago o fuera de Santiago, no tiene las condiciones o no alcanza por cercanía, lo llevamos a nuestra casa de acogida donde le entregamos todo. Al niño se le pone una escuela dentro de los hospitales, por lo tanto, le devolvemos la vida en esa escuela, acompañado de otros niños en la misma situación, con todos los cuidados necesarios y además al lado de su médico. Y por otro lado, la familia también recupera. ¿Por qué? Porque ese niño lo vamos a buscar en locomoción privada y la mamá sabe que va a estar cuidado con un equipo de personas maravillosas y al lado del médico, si tiene una fiebre, una complicación, ahí va a estar muy bien atendido. Por lo tanto, es una ayuda súper importante, pero también los ayudamos con medicamentos, con exámenes, con cuidados paliativos, que son los cuidados en el domicilio al final de la vida, y a los niños que se mejoran, que son un 75%, que quedan en un 80% con algún hándicap, con algún problema físico o cognitivo, lo ponemos en rehabilitación, en nuestro centro de rehabilitación maravilloso que tenemos. Así que hemos construido... ¿Ves que en el fondo, ves que tenía mucho sentido partir por el principio, como decía mi abuelita? Es muy importante partir por el principio. Porque en el fondo tu historia habla de algo que tú viviste, ¿no es cierto? Y cómo retomar tu vida, porque tú explicaste que como que te habías perdido, como que era todo, ¿no es cierto? Casi perdiste tu humanidad, ¿no es cierto? Y cómo eso tenía un sentido, ¿ah? Tenía un sentido en tu vida, y hoy día para ¿cuántos niños están atendiendo? ¿Cuántas familias atiende la fundación hoy día? Mira, hay una digamos que se estima una población de 1.000 niños en tratamiento. Nosotros llegamos al 85% de ellos con algún tipo de ayuda o servicio. Yo lo que siento, Paulina, que a través de la fundación no solo nosotros damos el resto. En lo personal yo me sané con la fundación, porque siento que un hijo perdido a los 3 años y medio que tuvo un impacto en la vida de otro, que eso es muy bonito verlo a esta altura después de 30 y tantos años. Realmente para mí ha sido también una ayuda ver esto, si no es muy difícil recuperarse o nunca yo te decía eso porque, o sea, te hacía el sentido de la historia, porque yo creo que así como tú partiste, o sea, viendo la realidad, teniendo esta oportunidad tan especial para tu hija, ¿no es cierto?, hizo sentido en todo lo que faltaba en nuestro país. Y yo creo que en el caso del Alzheimer, junto con una fundación y con varias agrupaciones a lo largo del país,
y también contando con la voluntad del mundo público, ¿no es cierto? Hemos ido también visibilizando y haciendo conciencia respecto a estas cifras que tú dabas al principio, ¿no es cierto? De cómo nosotros enfrentamos estas enfermedades, en el caso del Alzheimer y otras demencias, y lo hacemos consciente, porque yo no sé, pues yo salgo a la calle y mucha gente se me acerca, mucha gente me dice fuerza, ánimo, yo pasé lo mismo, yo estoy viviendo lo mismo. Hay siempre en la familia de alguien está enfrentándose, ya sea por este tipo de enfermedades o por otras, ¿ah? Pero estamos, y bueno, y este gobierno, ¿no es cierto?, está desafiándose a tener una política de cuidados, ¿no?, que viene justamente con una sociedad civil pidiendo, ¿no es cierto?, que este tipo de enfermedades entraran al auge, entraran al sistema de enfermedades garantizadas por el Estado. O sea, es decir, un esfuerzo no solamente de las personas, de las familias, sino también de la sociedad en su conjunto, para poder abordarla. Pero Paulina, en ese sentido, para ir, digamos, poniendo en paralelo, tú empezaste el tratamiento de tu marido en una clínica privada, ¿cierto? Pero después te fuiste al sistema público de salud y el GES, se incorporó el Alzheimer al GES el año 2019. ¿Qué te ha ofrecido para tu marido ese programa dentro del sistema público de salud? Bueno, para nosotros es fundamental darte cuenta, digamos, que así como todo el mundo dice, como estamos en una sociedad súper individualista, en donde todos tratamos de rascarnos con la propia uña, ¿no es cierto?, darte cuenta que frente a este tipo de enfermedad es imposible enfrentarlas solos. ¿Ah? Es imposible, es un esfuerzo que requiere de todos. Y claro, para nosotros el paso del sistema privado al sistema público fue de la mano del empobrecimiento también de todo este país, con la pandemia y con todo lo que hemos vivido. Y también el agravamiento de este tipo de enfermedades en situaciones de aislamiento que nosotros enfrentamos este último tiempo. Desde el estallido social hasta también hoy día la situación de vulnerabilidad que vivimos en un país con tanta delincuencia, tan inseguro, que hace que la gente se empiece a encerrar, ¿ah? Y no tengamos esos espacios de compartir el espacio público que son tan vitales para el desarrollo del ser humano de manera gregaria, de manera colectiva, ¿no es cierto? Entonces el cambio ha sido muy, muy bello. ¿Por qué? Porque es justamente en el sistema público donde hay mayor conciencia de la necesidad, tú lo debes vivir porque ustedes trabajan en 2 hospitales públicos, ¿no es cierto?, de cómo tratar las enfermedades de la manera más integral posible, o sea, de volver a la verdadera esencia de la salud, o sea, no ver tanta especialidad, sino que tratar de ver al ser humano de manera integral. Yo hace muy poquito dieron de alta a Augusto, estuvimos más de 1 mes y medio con hospitalización domiciliaria del Hospital del Salvador, acá en nuestra casa, y fue realmente impresionante ver un equipo liderado por un médico, pero que tiene enfermeros, terapeuta ocupacional, lo mismo que ustedes tienen, psicólogo, tiene nutricionista, ¿no es cierto?, kinesiólogo, todas las cosas que requiere no solamente el tratar a la persona que está padeciendo, sino también aportar, ayudar, colaborar justamente en los cuidados que tiene, que digamos que uno tiene que asumir como contraparte de quien padece la enfermedad, que como tú bien lo decías, siempre son las hijas, son las esposas, son ¿me entiendes?, las tías, las sobrinas, ¿me entiendes?, quienes se hacen cargo de los cuidados de
de las personas que padecen esta enfermedad. Y ha sido muy emocionante porque tú sabes que yo fui ministra, trabajar 4 años en el servicio público. Mi padre y mi madre fueron administradores públicos, o sea, yo terminé siendo el non plus ultra de la administración pública y por lo tanto siempre un orgullo del servicio público, desde la esencia del servicio público, o sea, contribuir con el trabajo de todos, porque esto es lo bonito, darse cuenta para qué sirven los impuestos en un país. El pagar impuestos significa toda la red de hospitales públicos, la vivienda social, la educación pública, ¿me entiendes? Cuando uno ve tantos esfuerzos de la gente para evitar el pago de impuestos, que es parte de nuestra contribución, y lo que significa eso. En el caso mío, yo estoy siendo tratada en salud mental a través de la unidad de memoria, que tenemos tan solo 4 en el país, cuando debiéramos tener ya a estas alturas, pensando en la implementación del Plan Nacional, que tiene dibujado, ¿no es cierto?, lo que se requiere en términos de cómo tratar estas enfermedades. Tenemos solo 4 en el país cuando a lo menos debiéramos tener una por región, ¿me entiendes? Para que esa unidad vaya asesorando tanto al personal, abriendo espacios de investigación, capacitación al personal médico y para qué decir todo lo que podemos colaborar y contribuir a aquellos que no siendo especialistas, como en mi caso, sí requerimos de muchas herramientas para tratar a nuestros enfermos, porque a diferencia de lo que tú viviste, que fue un cuidado concentrado en 2 meses, este tipo de enfermedades, el cuidado se prolonga por años y nosotros vivimos un duelo anticipado que después se refuerza. Nosotros tenemos como un doble duelo en el momento que vamos viviendo la muerte día a día, hora a hora, minuto a minuto, por años, y luego cuando viene el momento, es un nuevo duelo. Un poco lo que tú decías, Dios mío, yo no quiero que se vaya porque uno se ha convertido, uno tiene la sensación de que en eso se ha transformado nuestra vida, pero tenemos que ser capaces, esa es la visión del trabajo, ¿no es cierto?, de comprender que con la muerte de nuestro cuidado, no nos podemos morir nosotros, ¿no es cierto? Ahí quería apuntar, Paulina, porque tú lo que describes y lo que uno ve es que las consecuencias en el cuidador son muy profundas, porque vemos que el GES también en el cáncer infantil, lo encuentro que es un lujo de programa, que los sistemas públicos se están tratando muy bien a los pacientes, comparativo a una clínica privada y en algunos aspectos mejor, pero esta enfermedad en el cuidador como tú tiene consecuencias físicas. Tú no te lo puedes a tu marido para darle todos tus cuidados, psicológicas, sociales y económicas. Y tú tienes que seguir trabajando para poder solventar todo esto. Lo que has dicho, así es, exactamente. Yo me veo afectada hasta el día de hoy en mi capacidad de trabajo, en ser ciudadana, en participar de la vida cultural, política y social de este país, porque estoy absolutamente abocada en un porcentaje altísimo a los cuidados de Augusto. En la medida que eso no se desarrolla, es muy difícil poder tener relevo, porque tú no tienes plata, no tienes red, porque además en el caso de Augusto, que se enfermó muy joven, sus hijos, que tienen toda la voluntad, tienen niños chicos, tienen trabajo, entonces es muy difícil que me puedan relevar a mí, que es lo que ocurre con la mayoría de las... Y también culturalmente los hombres, ¿no es cierto?, tienen otra lógica. Los hombres cuando alguien se enferma dicen, bueno, vuelven a la cultura anterior, por eso que es el 90% de las mujeres, ¿no es cierto?, que cuida a los hijos. ¿Por qué? Porque se vuelve con lo que ocurrió en la pandemia.
yo tengo que salir como los cavernícolas, ¿no es cierto?, a conseguir el sustento, y la mujer se queda, bueno, para crear la agricultura, el problema es que ya la creamos, entonces, y tenemos que volver a los cuidados, volver a una cultura muy, muy, muy anterior. En el otro aspecto, como tú decías, nos vemos afectadas psicológicamente. Es mi marido. Yo estoy perdiendo a mi marido, mi compañía, el hombre de mi vida. Si tú me dices, ¿a quién yo echo de menos? ¿Mi pega? Sí, por cierto. Pero al que más echo de menos es a mi marido. Es a mi hombre, es mi yunta, mi compañero. ¿Ah? Nunca, como te decía, fue mi cuidador. Nosotros no teníamos esa relación de distancia de edad. ¿Ah? Al contrario, teníamos independencia en nuestro trabajo, pero trabajábamos muy a la par, cada uno en su mundo. Yo, de hecho, nunca podía ir al festival de Valdivia de cine porque ese era el mundo de Augusto Góngora. Y yo creo que era porque yo le decía a Augusto, ¿no será que yo voy a Valdivia y encuentro muchos gongoritas por la calle? ¡Ah! Pero tú, para ponerte a la altura de un hombre de 17 años mayor, nada, no teníamos ninguna diferencia, ninguna diferencia. No, si hubiera, yo no me casé con un papá, yo me casé con mi marido. No, pues. Bien, bien. No, yo nunca necesité papá, ni necesité de cuidado. Yo me enamoré del Augusto por ser un hombre que me encantó, me gustó desde el principio, con quien podía conversar de igual a igual, y porque es un compañero, un alma gemela. Ah, y eso que soy su tercera mujer, o sea, yo soy la tercera, es la vencida. Y él es el segundo tuyo, no es el primero tampoco. Exactamente. Oye, Paulina, pero mira, tú me contabas que él, a pesar de que en estos años, son 6 años, ¿no? Llevamos de enfermedad más de 8. Ya, en estos 8 años él ha ido progresivamente perdiendo sus capacidades, ¿cierto? Y siendo cada vez más dependiente de ti. Pero tú me contabas el otro día que a pesar de estar bien, digamos, poco comunicados los dos en esta etapa de la enfermedad, tú todavía lo haces reír. Cuéntanos un poquito. No solamente lo hago reír, sino que él me hace reír a mí. Entonces, y hay cosas muy bellas, porque esto yo lo descubrí hace mucho tiempo, primero con mi tía que sufrió Alzheimer y falleció también de eso, y descubrir que es muy bonito comprender eso, que la persona con Alzheimer no se convierte en una cosa, conserva la esencia de su humanidad y de su historia en los mínimos rasgos que solo aquellos que estamos muy cercanos y que tenemos, sean sus hijos, su familia, los reconocen. Augusto, hasta el día de hoy, se ríe como él, como solamente Augusto Góngora se reía. Una risa contagiosa. Hoy día no se sabe de qué miércoles se ríe, pero es impactante. Y tú no sabes en los momentos en que yo, a diferencia tuya, yo con él hago de todo, de todo. Y yo creo que eso es algo que todos debiéramos hacer siempre, Marcela. Tú decías, yo no lloraba por mis hijos, pero pucha que es importante que un hijo vea llorar a su madre y vea la fragilidad, que las mamás no son perfectas, no, es muy importante que todos veamos, no solamente a lo que podemos, no, sino que también nos vean en nuestros quiebres, en nuestras fragilidades. Y en ese sentido, con Augusto Góngora, yo, por ejemplo, a moco tendido, así como ya, por favor, o sea, desde enojo máximo, así como ya, ¿hasta cuándo, Augusto? Cállate, por favor, no grites más, ¿ya? Hasta la pena más profunda. Y tú no sabes lo que eso genera en personas que están con tanta desconexión, pero yo siempre he tenido como, ¿ya? ¿Qué pasa? El Augusto como, ¿qué pasa? O decir, ¿estoy bien?
Como, ¿qué le pasa a esta galla loca que está llorando aquí al lado? Oye, Paulina, pero... O reírse en momentos en donde muchas veces yo digo, "Ah, esto era lo que me faltaba, lo único que yo quería en el día era esto y el Augusto me lo regala". ¿Me entiendes? Pero ahí, yo ahí quiero ir a un punto, pero ya, yo sé que tú mantienes una comunicación y una conexión con él que probablemente... Y hasta el día de hoy grita sin decir, porque le cuesta mucho articular palabras, pero ¡ay! O sea, Pauli. Ya, se comunican. Ya. Pero ¿quién te guió a ti? Porque hay momentos en que la fuerza te falta, hay un momento que gritas por dormir una horita, hay momentos que necesitas ir a tomarte un café para despejarte un poco, porque aunque tú quieres estar y aprovechar todos los minutos que te queden con él, que te han dado un pronóstico de un mes, ¿cierto? Más. ¿Cómo aprendiste? ¿Qué viste o qué estás haciendo para ayudarte, para poder tener la fuerza para seguir en el tiempo que te queda? Bueno, yo siempre digo un poco lo mismo, escuchando tu experiencia, que esto no se puede vivir como en un día. Generalmente la gente vive esto como el drama, ¿me entiendes? Pero esto es un proceso, ¿ah? Y es como el ensayo de una obra. Yo dice, ay, tengo que ser este personaje. No, en un día no me va a salir, ¿ah? Es un proceso. Y es un proceso que uno tiene que vivirlo de la manera más equilibrada posible, ¿ah? Y de la manera más equilibrada posible, yo como soy actriz, trabajo mucho con mis emociones, ¿ah? Yo siempre le digo a la gente que nosotros de manera individual podemos, la rabia, la pena y el miedo son emociones que nosotros podemos cultivar y mantener casi como que se instalan, o sea, más allá de una emoción propiamente tal o algo que vivamos momentáneamente, se pueden convertir como en estados de ánimo. ¿Ah? Uno vive aterrado, vivir aterrado, vivir con susto, vivir apenados, frustrados, vivir con rabia, con esta mezcla de frustración, de pena, ¿no es cierto? Es muy fácil que se instalen esas emociones. Y en cambio, las otras emociones, que es como que tienen que ver con la alegría, que tienen que ver con la ternura, con sentir que uno puede acoger a alguien y también sentirse acogido. ¿Y para qué decir sentirse convocado, atractivo, que la gente quiera hablar con uno, que la gente quiera comunicarse, que, ¿me entiendes? O sea, la esencia del ser humano, no estar solo. Estar en sociedad es algo que requiere de un otro, ¿me entiendes? Entonces, si tú divides eso solamente para conservar el equilibrio y tú te das cuenta que el día de hoy estuvo penca, fome, triste, costoso, bueno, ve una película, llama a un amigo, ¿me entiendes? Es necesario hacer ese equilibrio permanentemente. Entonces, si el Augusto estaba gritando todo el día, entonces yo en la noche grito algo para sacarme y darme cuenta que no solamente ese grito son expresiones de incomodidad, sino también de tratar de conectarse del Augusto, de poder manifestar lo que le pasa con todas las dificultades que él tiene. Entonces, yo creo que es eso, tratar de mantener permanentemente el equilibrio y también estar conectados con otros, pedir ayuda, sentir que no estamos solos, que requerimos, al igual que todo ser humano, del apoyo de otro. Yo creo que eso es lo fundamental. Y por eso, sin que se nos pase mucho el tiempo, porque si no nos van a... Nos queda tiempo. No. Yo quería que tú como este pasado, ¿no es cierto?, que se transformó en un presente, ¿cómo ves tú el futuro
de la fundación que tú tienes, porque yo sé que tienes algunas noticias muy especiales, ¿o no? Oye, voy a robarme un espacio chiquitito, pero quiero volver igual con lo tuyo. Mira, ¿Ya? el futuro. Primero estamos con este libro, lanzando la historia de los primeros 30 años de nuestra fundación. Y una historia muy linda, porque yo hice un hilo, pero la historia está construida por todos los actores, que somos cientos y miles. Y es muy lindo cómo cada uno fue contando desde su perspectiva lo que ha significado para él construir esta historia. Porque yo te escuchaba a ti, Paulina, y tú decías y todo lo que me estabas contando, y tú seguramente te has convertido en una persona, te vas a convertir y te estás convirtiendo en una persona mucho más potente y más interesante de lo que eras antes de cuidar a Augusto. Te lo digo, porque tienes mucho más vivencias humanas profundas que te hace apreciar y vivir la vida de otra manera, probablemente sacándole mucho más provecho. Bueno, vuelvo al libro. En el libro, todos los que hemos construido esta fundación, porque yo puedo haber puesto la idea, los desafíos, porque soy médico, porque estoy al lado del enfermo, sé lo que necesitan, pero la construimos entre muchos. Y todos los que han participado en esto, todos, han sentido que han recibido 1000 a 1 y muchos cuentan que lo más lindo que han hecho en su vida ha sido ayudar a construir esta fundación. Aquí están nuestros primeros años. Probablemente en 30 años más, quizás, yo ya no esté, aunque tengo tías que han vivido 107 años y con la cabeza... No, te lo doy firmado, entonces te lo doy firmado que vaya a estar. No creo que se estar luego de mí, pero probablemente vienen muchos años más que los contaremos después. Pero ahora, entre estos 30 años, y los que vienen, tenemos un sueño maravilloso que cumplir para también cumplir los sueños de cientos y miles de niños y familias que se van a enfermar de cáncer, no solo en Chile, sino que en Latinoamérica, y que necesitamos acoger, servir, ayudar a transitar por el proceso de la enfermedad, los que se van a morir, acompañarlo a que lo vivan lo mejor posible, hasta el último día, como tú lo estás haciendo en tu casa con Augusto, y los que se van a mejorar, que quedan con muchos deterioros cognitivos o físicos, recuperarlo hasta sus máximas potenciales y reinsertarlo en la vida social, escolar o laboral. Y para eso necesitamos este maravilloso edificio, son 2 edificios, de 7 pisos cada uno, estamos y tenemos el sueño de empezar a construir antes de fines de año. Y fíjate lo más lindo, Paulina, que en estos 30 años hemos adquirido unos aprendizajes increíbles con el trabajo que hemos hecho en esta alianza público-privada, porque siempre el desafío del niño de cáncer ha sido nosotros juntos, al lado del Estado, sin importar el gobierno de turno, para nada, ni la política, ni nada, siempre con nuestro foco en el niño, y nos ha permitido transitar y construir un mundo mejor para ellos. Ha sido tan exitoso que ahora estamos exportando modelos a Latinoamérica. Acabamos la semana pasada ya de tener pasantes de 3 países, luego vienen otros de otros 2 países en rehabilitación, luego otros en acogimiento, y hemos aprendido cosas que nos han hecho aportar en forma importante, impactar la vida de esos niños, y estamos transmitiendo para Latinoamérica. Y queremos crecer con polos de desarrollo en el norte y en el sur, porque tú sabes que este país largo y angosto es muy centralizado y es muy difícil, y queremos llegar a todo el mundo. Entonces, para eso necesitamos estos edificios. Por lo tanto, si hay personas aquí que pueden ayudar a construir este sueño, no solo nuestro, sino que de miles de personas, aquí estamos, www.fnh.cl, y se pueden comunicar y ver cómo se hacen parte de este sueño, que sabiendo que cada peso que inviertan en esto va a impactar miles de vidas. Oye, Paulina, pero volvamos a lo tuyo. No, pero tomando lo mismo que tú dices, esta historia, ¿no es cierto? Esta historia de 30 años que tiene un presente y ya se está proyectando claramente hacia el futuro con este mega proyecto, ¿no es cierto?, del cual todos podemos ser parte, ¿cierto? Yo creo que ahí estamos haciendo conexión con lo que tú decías, con 2 cosas. Uno, para mí, que
ha habido mucho crecimiento y cada vez más, ¿no es cierto?, de cómo se ha ido avanzando en todo lo que significa el conocimiento y el abordaje y del mundo de los niños. No solamente la pediatría, sino que la ciencia, cómo se ha abocado, ¿no es cierto?, en los niños. Y yo creo que hay un deber muy grande de la sociedad por abordar a nuestros adultos mayores, porque lo que hemos hecho como sociedad ha sido básicamente olvidarlo, porque es una sociedad que niega la muerte, ¿no es cierto?, no quiere, todos están trabajando por la extensión de la esperanza de vida, pero como que nos hacemos los lesos con una existencia que es finita y que tarde o temprano todos debemos enfrentar ese momento, el momento de así como el ser humano crece y se desarrolla, nosotros tenemos que aceptar como sociedad y crecer en conciencia de eso, cómo nosotros nos vamos deteriorando hasta enfrentar la muerte. Y eso tú lo dijiste, ¿no es cierto? Tú me dijiste, oye, tú vas a ser una mejor persona, sin lugar a duda, por lo que estás viviendo. Y a mí la única proyección que yo tengo con esto es que todos seamos mejores humanos, tratando de aquilatar, o sea, haciendo de esto un acervo de la humanidad. O sea, nosotros tenemos que ser capaces de comprender que esto es una parte muy importante de la vida del ser humano, de ese repliegue del ser humano, de sus capacidades y de cómo la sociedad es capaz de contenerla, de absorber esos conocimientos, esa memoria, ese respeto por un ser humano que no desaparece, que no porque es viejo tiene que salir de la sociedad, dejar el espacio, ser relegado, sino que cómo se va ubicando. Tú sabes que Shakespeare en ese sentido era maravilloso porque él decía que la etapa de la vida podía ser un parangón con los con el drama y con la comedia. Tú sabes que el drama es la juventud, porque el drama está concentrado en el protagonismo. Quien vive el drama, ¿no es cierto?, es como la esencia del vivir el presente. Pero la comedia está reservada justamente para aquellos que ya han vivido el drama, tienen la visión crítica y miran la realidad con la perspectiva del juicio crítico, ¿no es cierto? Con el no estar. Entonces, yo creo que eso nos hace falta a todos, no porque nos convirtamos todos en cómicos, sino que mirar la vida con distancia, con visión crítica y con el espacio necesario para poder contribuir sin la pelea, sin la conquista, sin la competencia, ¿no es cierto? Es otro estadio de vida que yo creo que le hace mucha falta a la sociedad. Absolutamente. Y que ya es el momento de que lo hagamos consciente. ¿Para qué? Para ser mejores sociedades más justas, más equilibradas, más generosas, más sanas, más lúcidas, menos, o sea, como, mira, tú lo dijiste muy bien, en esta alianza público-privada que no está metida en la política. Oye, si nosotros vemos que en realidad la política, como yo lo viví siendo ministra, ¿no es cierto?, nosotros construimos políticas de Estado precisamente para no tener los vaivenes del cambio político cada 4 años, 5 años. Políticas de Estado significa que están en el centro de la política, pero en una política de servicio público, que está pensado a largo plazo. Y nuestro país está convocado precisamente a eso, a una tarea de constitución, a una tarea para pensar
en mejores condiciones laborales, en salud para todos, en vivienda y para qué decir en pensiones. Entonces, si nosotros reducimos esas discusiones a la pobre política que se expresa en el día a día o en los cambios de turno, y no la proyectamos con visión profunda política, evidentemente vamos a construir un país cortoplacista, atrapado en pequeñas disputas, pero... Nunca vamos a desarrollarnos, de otra forma no nos vamos a desarrollar. Oye, Paulina, quiero recordar primero a los auditores que pueden mandar sus preguntas, que ya han llegado varias. Ya me puse a hablar. Pero fíjate que no en vano tú eres académica y experta y hace mucho coaching en comunicación, ¿eh? Pero mira, tenemos unas preguntas muy interesantes. Pregunta 1, muy linda conversación. Mi madre ha cuidado a mi abuela en sus últimos años y siente que en su demencia senil el día en que no la reconoció fue el peor. ¿Cómo recomiendan ustedes sobrellevar esos momentos tan fuertes? Bueno, porque lo que ella vivió es lo más hermoso que pueda experimentar una persona, sin tener ninguna historia, nada en común, ser capaz de amar. Yo creo que eso es lo que esta enfermedad regala. Uno no ama solamente por la historia, o sea, porque te reconozcan, porque te valoren, ¿me entiendes? Uno valora, uno es capaz de amar por el vínculo y la memoria que uno mismo tiene con el otro. Y eso se puede forjar cada día con personas que uno no conoce. ¿Por qué uno tiene que amar solamente porque me reconocen, porque me quieren, porque ¿me entiendes? O sea, eso que ella vivió, que fue lo más duro, en el fondo es el aprendizaje de vida para mí más profundo. Yo cuando mi tía a mí la primera vez no me reconocía, yo, al contrario de lo que le pasó a ella, yo sentí en lo más profundo lo que es amar a un otro. Entrega, sin esperar nada de vuelta. ¿No es cierto? ¿No es cierto? A ti te debe pasar con la cantidad de niños que ustedes atienden, que no es uno o es otro, son todos. Y el amor es así, el amor uno puede amar profundamente y verse. Además, ella va a tener una oportunidad maravillosa de verse en su madre, de verse en cada cosa, de reconocerla en las cosas que solamente ella puede reconocer. Entonces, eso es único, es único. Yo no lo vería como un gran... no como una pérdida, no como una pérdida, sino la gran oportunidad de descubrir las profundidades que tiene el amar a alguien. Otra pregunta te tengo. Fíjate que tiene relación con algo que te quería comentar. Yo ingresé para conocer más consejos que pudieran dar a los cuidadores. Ingresé a la página web de Alzheimer en la Clínica Mayo. Y hay un capítulo dedicado a los cuidadores, cosa que no vi en otros lugares. Y aquí viene una pregunta, dice, ¿qué debemos hacer los cuidadores para cuidarnos? ¿Qué haces tú? Es que esa pregunta es eterna, pero no necesitas meterte a la Clínica Mayo. Ya en estas unidades de memoria se comprende que no solamente ellos tratan a la persona que padece la enfermedad, sino a su entorno. Por eso son tan importantes. Y ¿qué consejos dan? Y en fin. Pero ¿qué consejo? Pucha, 20.000 consejos. Ya. Primero, lo fundamental, un poco lo que conversábamos contigo y que tú lo tienes muy claro y que lo dijiste en tu experiencia. No nos podemos descuidar porque si nosotros nos enfermamos, ¿quién cuida a nuestros cuidados? Entonces, eso es vital y eso significa en todo lo que nos vemos afectados nosotros. En el aspecto como íbamos, ¿no es cierto? Íbamos hablando de lo social,
de lo psicológico, también, ¿no es cierto?, de lo psicológico, social, y me falta el otro ámbito. Laboral y económico. Lo laboral es lo social, ¿no es cierto? O sea, que no perder trabajo, no perder oportunidades, de qué manera vamos logrando el equilibrio que nos permita seguir desarrollándonos, no perder esos espacios para que no nos empobrezcamos y podamos continuar. Eso significa una red de apoyo, no solamente familiar, sino que también contar con un Estado, con una sociedad que poco a poco vaya asumiendo esta necesidad y nos vaya colaborando. Psicológicamente nos vemos muy afectados. Por lo mismo que decía, que nos hacía la pregunta, cada día es un dolor que tenemos que superar con sentido, como lo hiciste tú, con un propósito, o dándole sentido a que esas pérdidas también pueden ser ganancias, como cualquier crisis que nosotros enfrentamos en la vida, puede ser un proceso de aprendizaje y que nosotros tenemos que ir procesándolo. ¿Ah? Pero yo diría que la clave cuando nos vemos afectados, como yo me he visto afectada, por ejemplo, porque eso en términos de la salud física, lo físico, lo psicológico y lo social, que es lo que se me había olvidado, físicamente estamos cansados, nos cansamos mucho, es una tarea de 24 horas. Entonces yo, por ejemplo, me acompaño mucho. Psicológicamente yo pertenezco a un grupo de cuidadores donde nos pasamos datos, compartimos, entonces uno ya no se siente solo. ¿Tiene una red de WhatsApp? Y nos juntamos una vez al mes y compartimos. Antes eran presenciales, ahora son virtuales y esperamos prontamente, de a poquitito, pero también la virtualidad nos permite estar conectados con distintas partes de Chile o del mundo y eso es importante. Es importante generar grupos en donde no nos sentamos solos, donde podamos compartir experiencias, donde podamos decir lo que nos pasa. Y físicamente también es muy importante que nos cuidemos porque nos podemos ver muy afectados, muy afectados en todos los sentidos, en no dormir lo que corresponde, en hacer demasiada fuerza y en ser relevadas en cuestiones que son importantes. Pues, o sea, yo no sé, llevo cuántos años, muchísimos años, sin que nadie me releve, por ejemplo, para dormirme una siesta o tener vacaciones. Yo me acuerdo una vez una cuidadora que decía que estaba de lo más, porque también lo más importante es despejarnos de la culpa. Imagínate que ella se fue, le dieron 2 semanas de vacaciones, ¿ya? La relevaron 2 semanas. Y pucha, está estudiado para todo el mundo que 2 semanas de vacaciones no sirven para nada. Exactamente, son 3. Entonces, la primera es para desconectarse, la segunda para empezar a disfrutar y la tercera para ambientarse a lo que tenemos que volver. Bueno, a ella la relevaron a la segunda semana y tenía una culpa terrible de decir, ay, yo no quiero que mi mamá vuelva todavía, y no se atrevía a decirlo, cuando tiene todo el derecho a decir que no tiene ganas todavía. Si los niños dicen que no quieren volver al colegio, los adultos dicen no quiero volver al trabajo, es normal que nosotros seamos relevados, y en ese sentido yo creo que, como te decía antes, hay todo un mundo de experiencia con los niños, con los jóvenes, que esta sociedad debe traspasar de que es lo mismo con la gente mayor. Absolutamente. Tenemos que traspasar todo ese conocimiento a gente mayor que está viviendo, no sé, tienen las mismas dificultades de cambio de sueño, entonces, ¿para qué inventar la rueda, digo yo? De este punto. Oye, tengo otra pregunta. Ay, ahora, oye, pero alguna para ti, pues si no ya... No, esta para las dos, A ver. ¿Cómo se cuida, más para mí que para ti, cómo se cuida el resto del núcleo familiar o cercano al enfermo? Hijos, nietos, amigos. Yo, en ese sentido, era lo que yo te contaba, que yo no lloré en ese tiempo, porque estuvimos 2 años con la hija enferma.
Y mis hijos los otros tenían 8 y 9 años, tenían que ir al colegio, nos preocupábamos que tuvieran una vida de niños, que fueran a fiestas si tenían algún cumpleaños, que fueran al cine, que celebraran su cumpleaños, etcétera. Y yo tenía que disimular este convencimiento que tenía que la hermana se iba a morir, porque cada vez que ellas veían a su hermana, me acuerdo que una vez se cayó, hizo una manera emocional, hizo un paro, y mi hijo estaba jugando con él, con ella, entonces estaba, porque pensó que se moría la hermana. Entonces uno tiene, a eso me refería, yo no podía llorar, esperaba que ellos se durmieran para poder llorar, para no preocuparlo y tener esta sentencia de que iban a perder la hermana, y tampoco sabíamos tanto, piensa que pasó 2 años, 2 meses antes de morir. Yo creo que, ¿cómo se cuida al resto? Ayudándolo a que sigan esa vida normal, que tengan sus amigos, que vayan al colegio, que estudien, facilitar, pero para eso tú tienes que pedir ayuda. Aquí fíjate que la Clínica Mayo... Yo quiero sumarte una cosita ahí, que yo creo que sí es un cambio de época. Yo creo que es re importante eso, Marcela. Yo lo que tú dices que es vital, ¿no es cierto? Recuperar la vida normal del entorno, pero asumiendo la normalidad de una persona que forma parte del núcleo familiar, que está enfermo y que va a morir. Antiguamente, las personas enfermas se ocultaban, Marcela. ¿Ya? Se ocultaban las personas con síndrome de Down, se ocultaban, ¿no es cierto?, los embarazos de niñitas, no podían ir al colegio, aquellas que se embarazaban estando en el colegio. ¿Te acuerdas? O sea, eso es muy importante que la sociedad comprenda, que una persona mayor, enferma, es parte de la normalidad de esa familia. Claro, en una persona mayor es más fácil normalizarlo porque es la ley de la vida. Exacto, pero es parte de la vida, es parte de la vida, así como parte de la vida, el gozo, todo, también es parte de la vida las enfermedades. Y las enfermedades, en la medida que se van normalizando, son más llevaderas. Absolutamente. Se integran dentro de la normalidad de la rutina familiar. Oye, hay otra pregunta, nos quedan 3 minutos. Está Paulina. Qué terrible, ¿ves? Yo te dije que no íbamos a alcanzar. Que no iba a alcanzar el tiempo. Bueno, espérate. ¿Cómo pedir ayuda y a quién? ¿A quién pides ayuda tú? Escucha, yo creo que la red es clave, o sea, partimos del individuo y ese individuo tiene familia, tiene amigos, y eso es como la comunicación. Yo establezco mi red de confianza, que es cercana, que es chiquitita, pero con el tiempo, en la medida que yo me voy desarrollando y voy creciendo, mi círculo de confianza se tiene que ir ampliando. Eso significa mi vecino, significa, en el caso de ahora, nosotros somos, pucha, yo feliz, no solamente con el Hospital del Salvador, sino que con el consultorio, con mis vecinos, con todo lo que podamos desarrollar en términos de ampliar nuestras redes. Eso es clave. Y eso significa crecimiento para mí y crecimiento para mi entorno. Imagínate vivir una persona con demencia que se arranca. ¿Cómo no? Que los vecinos tienen que saber, los vecinos, tienen que colaborar el chofer de la micro, ¿me entiendes? Todos. Oye, una red Paulina, en estos 2 minutos que nos quedan, yo creo que tenemos que decir algo. Ya nos vamos a contar, las dos vamos a seguir conversando después porque tenemos mucho tema, pero mira, en estos 2 minutos yo me estaba acordando de cuando a mí me tocó vivir 2 años con mi hija en Estados Unidos, te contaba, que ya en las últimas etapas que ya nos veían los vecinos, que no nos conocían, solamente nos veían, pero deben haber imaginado lo que estábamos pasando, de repente sentíamos que abrían la puerta y nos dejaban un guiso de comida preparado. Y estaba pensando en ti, porque tú sigues trabajando. Yo no te digo lo que ha sido desde que se me cae el gusto, y la última vez fue tan desesperante que yo llamé y vieras cómo corrió.
hay miles de personas que nosotros tenemos al lado y que no las vemos. Yo en pandemia, que no sabía hacer bueno, hasta el día de hoy, ¿para qué voy a mentir? No sé hacer ni arroz, ni huevo, nunca he cocinado en mi vida, porque tú decías, yo soy médico, nunca hice nada en la casa. Bueno, yo soy actriz, nunca hice nada en mi casa. Entonces, olvídate, mi vecino, comida hecha para que el Augusto y yo comiéramos, el chocolatito, una botella de vino, en fin, está todo eso. Oye, es parte de lo que no vemos y que este tipo de experiencias nos permiten comprender que el ser humano es gregario, que no existe desarrollo de la humanidad, sino de manera colectiva con otros, ¿ah? Y que eso es un aprendizaje para nuestra sociedad y que nosotros es clave que podamos contribuir en eso. Oye, Paulina, pero un minuto para cerrar, pero tú... Ya, pero hemos cerrado como 3 veces, estamos como mala obra de teatro. Un minuto me dijeron, pero yo creo que tampoco el cuidador debe olvidarse de alimentarse saludable, de compartir momentos con amigos, de hacer ejercicio físico, no olvidarse de esos cuidados de la persona para poder seguir cuidando al ser amado. Y eso es para todos, porque ya que tú vas a vivir hasta los 100 años, te digo que la gracia de vivir hasta los 100 años es tratar de llegar a la vejez lo más sanos posible. Y ustedes saben que el ser humano, si no se mueve, se muere. Entonces, actividad física, comida sana, como tú decías, y siempre estar en contacto con otros. Porque cuando estamos solos, ya ustedes saben que hay 3 emociones que las podemos vivir y hacer sancoche para la vida, que es la pena, la rabia y el miedo. Y esas emociones, lo único que hacen es enfermarnos de soledad. Así que ahí está la mejor recomendación hoy día de una doctora especialista y de una humilde actriz. Oye, qué gusto ha sido esta conversación, Paulina. Yo creo que también te sacó de tu labor del día y hemos compartido vivencias. En lo personal ha sido un agrado. Espero de aquí iluminar a que hayamos iluminado a mucha gente y ojalá iluminar a las autoridades para que existan más políticas públicas para acompañar al cuidador, para cuidar a la persona con dependencia. En eso ya hay un compromiso. Primero, que nos inviten al lanzamiento del libro de los 30 años de la Fundación, nuestros niños, ¿no es cierto? Y lo más importante, ser parte de la construcción de esas 2 torres, tremendas torres que van a requerir de mucha ayuda para seguir sirviendo a la comunidad en esta tarea tan noble que tienen, Marcela. ¿Ah? Pero máximo, Paulina, te felicito por cómo has transitado este proceso de enfermedad de tu marido y ha sido un honor y un gusto haber compartido contigo este espacio. Muchas gracias.